Y buenos días, tardes, noches o a la hora que estén en su país, sean todos re bienvenidos a la prometida y susodicha crítica hacia Bionicle 2015, o ya llamada por ahí Bionicle G2 o Generación 2, obviamente. Y básicamente, para hacer las cosas más fácil, vamos a llamarlos Bionicle G2 para que se entienda más rápido y para no hablar tanto y hacer la situación más amena y con menos cháchara innecesaria. Y vamos a empezar a hacer unas ciertas clasificaciones. Primero que nada hay que aclarar que Bionicle, la saga original o la generación 1, se terminó en 2010, más o menos por esa fecha, terminando de forma más o menos abrupta y casi que mal. Y después lo retomó Hero Factory, que sería como una especie de evolución entre muchas comillas para Bionicle. Aunque nunca los fans quedaron satisfechos, los primeros fueron bastante flojitos y en el transcurso de estos Hero Factory nació el sistema CBBE, o el sistema de construcción de criaturas y personajes, algo así creo que se llamaban, era un acrónimo raro, donde se hacía un nuevo sistema de construcción que ya hemos visto en videos anteriores y hace mucho tiempo que está ese sistema. Y con este nuevo sistema es lo que se basó para crear esta nueva generación de Bionicle, que vendría siendo Bionicle 2015, donde podríamos dividirlo en dos fases, o dos oleadas, que también se le llama. La oleada 1, donde teníamos a los TOA y a los protectores, que fue la primera mitad del año 2015, y la segunda mitad, donde tuvimos a los villanos, o la gran mayoría de los villanos, ya que en la primera oleada presenciamos a un villano, un poco debilucho la verdad, que vendría siendo la araña. No me acuerdo del nombre, seguramente lo ponga en pantalla, no me lo dejen en los comentarios por favor, gracias. Y para hacer esta crítica o revisión de una forma más estructurada, vamos a dividirlo en dos partes, lo que son los sets y la trama o la historia que acompaña a estos sets, ya que es sabido que Bionicle siempre ha tenido de trasfondo una trama, una historia, unos desarrollos de personaje bastante llamativo, bien realizado y bien estructurado, como vimos en la generación 1. Primero partamos por los sets. Por los sets obviamente de la oleada 1, ya hablaré de los sets de la segunda oleada donde vienen los villanos. En primer lugar hablemos un poco de lo que vinieron siendo los protectores, que vendrían siendo la versión simplificada de los TOAs básicamente, ya que también poseen elementos y los colores característicos a ellos, que vendrían siendo figuras bastante pequeñas, sin mucho detalle y sin tampoco mucho chiste. Sin embargo, su sistema de construcción era muy llamativo y muy bien realizado para hacer figuras de escala bastante pequeña, haciendo un buen trabajo y haciéndolo más llamativo incluso que muchas de las figuras que vimos anteriormente en Hero Factory. También tuvimos a un villano en concreto, que era esta especie de araña, también bastante debilucha, sin mucho tamaño, sin mucha corpulencia, siendo bastante delgada y sin generar presencia, siendo un poco aburrido, aunque tuviese un sistema bastante interesante, un mecanismo muy llamativo, lo hacía una figura algo débil y que podría haber estado mucho mejor y a la altura de los verdaderos sets que vinieron en esta oleada, que vendrían siendo los TOAs, o también llamados maestros. Vamos a llamarlos TOAs porque siempre han sido los TOA y para mí van a ser los TOA. Y porque los que están acá básicamente son mucho más conocedores de Bionicle y entenderán por qué los llamo TOA, supongo. Y estos TOA, siendo las figuras principales de esta oleada, tienen el mayor sistema de engranaje, una mayor ingeniería que las figuras mencionadas anteriormente en esta primera oleada, siendo muy original, muy, no decir creativo, pero sí muy bien realizado, ya que a diferencia de lo que temíamos mucho al principio de enterarnos de que iba a haber este reinicio a la saga de Bionicle, era que las figuras fueran un tanto simples, teniendo en cuenta el historial que había tenido Lego anteriormente con Hero Factory, que las figuras eran un tanto simples, aunque tuvieran un muy buen rango de articulación y todo eso, siguen siendo figuras simples, en comparación a lo visto anteriormente en la saga de Bionicle, en la generación 1. Sin embargo, en esta generación 2, Lego supo muy bien cómo mezclar la nostalgia con algo nuevo, que vendría siendo este nuevo sistema de construcción, que a mí la verdad, aunque sea de mi agrado, las piezas son un tanto simplonas, lo que son por lo menos la armadura, siendo bastante plana. Sin embargo, Lego supo realizarlo bastante bien, ya que usó el antiguo sistema de engranaje donde los bracitos se podían mover moviendo una palanca, para la redundancia, pero eso en su tiempo le restaba articulación a la figura y la hacía un poco rígida. Bueno, estamos hablando hace
más de 10 años atrás básicamente que ocurrió eso. Sin embargo, como les dije antes, esta fue una mezcla perfecta entre lo viejo y lo nuevo, trayéndonos estas figuras de excelente calidad, mezclando una excelente ingeniería con unos diseños bastante llamativos en su mayoría, exceptuando uno o dos de la saga principal de todas de esta oleada, que son un poco débiles. El resto son de una calidad muy buena y que la verdad LEGO supo cómo realizarla en su gran mayoría, como ya dije antes. El único problema que vendrían teniendo estas figuras, aparte de que las armas se ocupan los mismos modelados para las figuras en general, para todos los TOA, las armaduras que tiene este sistema de construcción son bastante planas, haciéndolo ver un poco pobre a la figura, un poco triste en comparación a lo que habíamos tenido anteriormente, por lo menos en TOA Mata o en Nuba, donde las piezas tenían un moldeado excelente y un detalle mucho más robótico. Acá las figuras son un tanto más planas, pero aún así se llegan a tener muchas ventajas como son la articulación y entre muchos otros detalles que ya han visto obviamente en el transcurso del año pasado. El único problema con esta primera oleada fue lo que vendría siendo la trama o la historia que traen todos estos personajes. Es bastante pobre, bastante obvia y sin ningún chiste, la verdad, en comparación obviamente a lo que habíamos tenido en la generación 1, donde la verdad se trabajaban mucho lo que vendrían siendo las cinemáticas. La forma de vender la figura era mucho más fuerte, lo sabían realizar con más ganas, con empeño. En comparación a esta nueva saga, a esta generación 2, las animaciones en general, como venden la trama y cómo las muestra, son bastante aburridas, sin nada fuera de lo común, una animación muy mediocre en comparación a lo que hemos visto anteriormente, incluso en comparación con Hero Factory, donde tenían una especie de miniserie, pero que la animación estaba bien realizada. Acá la animación es una en 3D, o sea en 3D, ¡ja! Ojalá fuera 3D, una animación 2D Flash bastante débil y que pudo haber estado mucho mejor realizada, teniendo en cuenta la envergadura de lo que es Bionicle para LEGO, siendo una de las sagas originales de LEGO más reconocida y con más fans alrededor del mundo. Que lo hayan hecho de esa forma es bastante cuestionable, aunque se nota ahí el target que tiene LEGO, que obviamente está vendiendo la figura de esa forma hacia un público más infantil, que es su principal objetivo por razones obvias. Ya nos venden las figuras nosotros, los coleccionistas, los más fans, teniendo en cuenta que son los TOA originales, Kopaka, Tahu, Gali, los que vendrían siendo los Mata y los Nuba. Bueno, y también los Pantoka y los Mística, pero eso es otra historia. Sin duda, lo mejor de esta primera oleada fueron las figuras, en general, exceptuando una o dos, como ya mencioné antes. Todo el resto tiene una ingeniería excelente, unos diseños bastante bien realizados y muy distintivos entre TOA. Y ojo, ya Bionicle, por lo menos con los últimos TOA que vendrían siendo los Mística y los Pantoka, ya sabían diferenciarse un poco entre los TOA, obviamente aparte de los colores distintivos de cada elemento. Ahí tenían unas corpulencias, unos tipos de cuerpo ya algo distintos que lo hacían mucho más distintivos entre personajes. Sin embargo, con este nuevo sistema de construcción pudieron hacer algo mucho más original para cada uno de los personajes, haciéndolo algunos más delgados, otros más robustos, como el efecto, ojo, como el ejemplo de Onua, donde teníamos un personaje mucho más robusto comparado como por ejemplo con Liwa, donde es mucho más delgado, haciéndolos mucho más llamativos entre ellos y un conjunto mucho mejor realizado. Sin embargo, este inicio de Bionicle de 2015 o generación 2 tuvo un punto débil, y bastante débil la verdad, que vendrían siendo obviamente, aparte de la trama y la forma en que nos vendieron las figuras, por lo menos a su target original, son los villanos. Los villanos en esta primera oleada son débiles en general y en todo sentido, ya que se ven bastante delgados
Y aunque esa estética casi que estilizada es bastante novedosa y llamativa para esta nueva figura, esa delgadez no le favorece, ya que no está bien realizada para la figura, porque no hay una buena transición entre lo que vendrían siendo las piezas delgadas, que son parte del esqueleto, y la armadura. La transición es demasiado exagerada, haciendo ver la figura más que estilizada, llegando a ser deforme. Y un poco triste, la verdad, ya que teniendo en cuenta los villanos originales que teníamos en Bionicle, por ejemplo con los Mata o con los Nuba, donde teníamos a los Borok o los Rakshi, que tenían un diseño también deforme, pero llamativo, entretenido, bien realizado, muy curioso, y que tenían unos detalles que podían hacer a las figuras muy únicas, como por ejemplo con los Borok, que se transformaban en una especie de esfera, una pelotita, que podíamos tirarle y jugar a los bolos con ellos. Podíamos hacer cualquier cosa con esas pelotitas, eran muy bien realizadas y que combinaban bien con el resto del universo de Bionicle. Y aunque fueran enanos y cosas por el estilo, el mecanismo de que la cabeza golpeara al Toa y que le quitara la máscara lo hacía bastante llamativo y bien hecho, y perdía totalmente esa esencia casi de tierno a ser algo más o menos agresivo. Obviamente eso se perdió ya con los Rakshi, siendo ya enemigos mucho más agresivos e imponentes, ya por la forma y por la altura que tenían, y aún así conservaban un buen diseño y una buena cantidad de detalles, como por ejemplo mover el torso o tener la larvita esa en la espalda, y comparado con estos nuevos villanos son bastante débiles en general. Sin embargo, he de rescatar ese sistema de engranajes, no de engranajes tanto como los Toa, sino que al apretar la espalda, los brazos casi que se unían para hacer una especie de mover los puños para golpear, algo por el estilo, y que estaba bien realizado y bien llevado a cabo. Sin embargo, no es lo suficiente para salvar la figura en general. Sin embargo, en esta segunda oleada hay un set que hay que rescatar y que es bastante bueno en general y que le hace justicia a lo que habíamos visto en la primera oleada, que vendría siendo el set donde viene el creador de máscara junto con ese villano que es el único decente, por lástima, de esa oleada, y que está bien hecho en general, no es tan deforme de forma mala, tiene una composición bien realizada. Y aparte viene con el creador de máscara, con la máscara que tanto buscan los Toa en esta trama, en esta línea temporal que tienen ahora. Por lástima no pude ver este set acá, o si no me lo hubiese comprado. Por lo que he visto en las imágenes, están bien realizadas las figuras. El creador de máscara es muy similar a lo que habíamos visto con los protectores, pero con un esquema de colores bastante bien realizado y muy llamativo, y poco visto en Bionicle, la verdad, la combinación entre azul y dorado. Espero verlo más en el futuro. En general, este ha sido un reinicio a Bionicle tremendamente bien realizado a nivel de set y de figuras, ya que si recordamos, en los últimos sets que nos vendió Lego para Bionicle, obviamente, que vendrían siendo los Stars, en ellos veíamos figuras bastante débiles, con poca articulación, poco detalle, poco cariño hacia esos sets. Sin embargo, acá se redimieron totalmente, haciendo un reinicio totalmente excelente a nivel de figuras, obviamente, como ya dije antes, siendo una mejora directa, por lo menos hacia estos Toa, de lo que habíamos visto anteriormente, que fue con Pantoka y Mística, donde aunque se llamaran Taju, Kopaka y todo eso, no tenían esa esencia que tenían los originales. Las máscaras eran muy distintas, rozando casi que lo nuevo, y no quedaban bien, la verdad, para sus nombres, obviamente. Sin embargo, con este reinicio, Lego supo redimirse muy bien con esos personajes, y la verdad lo hicieron de maravilla para llegar a la infancia de todos aquellos coleccionistas que tenían esas figuras cuando eran pequeños. Fue prácticamente el mayor incentivo que tuvo uno para ir a comprarla, ya que, como dije antes, la forma de venderlo con estas mini historias que tienen en la página web no convencen a nadie, la verdad, es el mayor problema, y la trama detrás es bastante cuestionable en calidad. Sin embargo, los sets es lo mejor que tiene esta saga y lo que realmente se centró Bionicle, es decir, Lego. Bueno, Lego hacia Bionicle, ya me entienden. Así que, sin duda, a todos aquellos que aún le queden dudas y que no le convencen este reinicio,
Si no les convenció esta primera oleada por razones tal vez muy comprensibles, como que la armadura es bastante plana y que se pierde tal vez un poco de la esencia de Bionicle que habíamos visto anteriormente en la generación 1, no se preocupen que en 2016 las figuras cambiaron bastante, muy similar a lo que vimos entre el cambio entre Mata y Nuba en su tiempo, hace más de 10 años atrás. Acá estas nuevas figuras de Bionicle en 2016 sin duda tienen mucho más textura, más moldeado, más cariño todavía que en lo que vimos en estas primeras oleadas, y que la verdad no decepcionan a nadie y se ven bastante bien. Lo único que puedo cuestionar un poco vendría siendo el esquema de colores, pero eso ya lo vendremos a ver, valga la redundancia, más adelante. Sin duda Bionicle tiene un futuro muy prometedor, y si Lego sabe cómo llevarlo a cabo, van a terminar siendo unas figuras completamente competentes y que sin duda llegarán a ser tal vez lo que fue alguna vez Bionicle. Si es que Lego se pone las pilas y sabe arreglar bien la forma de venderlo, porque esa historia y esa trama detrás y esa animación, no Lego, eso no convence a nadie, así que espero que se esfuercen más en ese sentido, porque ya con las figuras que nos vienen en el futuro estoy más que satisfecho. Espero traerlas al canal y espero traerle una revisión por lo menos a Kopaka de vuelta, porque lo único que quiero es tener un Kopaka nuevo. Y nada más. Muchísimas gracias a todos ustedes por ver este video. Dejen en los comentarios qué les pareció este reinicio de Bionicle. Exprésense todo lo que quieran, si están de acuerdo o no. Un gusto leer sus comentarios bien argumentados, y así podemos ver qué tan bueno y hacer una opinión general de qué tan buena fue este reinicio a Bionicle. Nada más, que tengan buen día, tarde, noche o a la hora que estén en su país. Adiós y cuídense.